título de nuestra lección es Hablaron otras lenguas, otros idiomas, pues. Es una manifestación, entonces. Vamos al libro de Hechos, capítulo 2, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el relato de lo que sucedió. Ahora, acuérdense que la Biblia es la palabra de Dios. Y es útil, toda es útil para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos. Así que vamos, Hechos 2, 4. Vamos a ver del 1 al 4, ¿sí? Y ahí vamos ¿para qué el Espíritu Santo nos da otras lenguas? Porque la promesa es para aquellos que hemos recibido a Jesús. Dice así: y como se cumplieron los días de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que corría, el cual hinchó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego que se asentó sobre cada uno de ellos. Noten, las lenguas de fuego se asentaron sobre cada uno, por lo tanto la bendición era personal. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. O sea, no como ellos querían, porque además ni sabían. Si yo les dijera ahorita a ustedes que hablen francés, ustedes me van a decir, pues, ¿de qué estás hablando? O sea, ¿alguno de ustedes sabe hablar francés? Bueno, ok. Entonces, pero dice que hablaba en otras lenguas conforme el Espíritu les daba que hablasen, por lo tanto era una manifestación sobrenatural. De repente, se encontraron que estaban hablando en otras lenguas. ¿Sí? Ahora, antes de ahí, déjenme darles una pequeña introducción, ¿de acuerdo? Algunos que han sido bautizados con el Espíritu Santo han escrito, hablamos de hombres ilustres, pero decían cosas como esta: había algo de novedad en orar, una novedad, o sea, algo nuevo, que para nosotros marcó el comienzo de una vida de fe más profunda. Es la experiencia de algunos. Muchos se sintieron atraídos a orar por largos ratos, marcados por predominaba la alabanza a Dios. Otros testifican lo siguiente: la oración llegó a ser un gozo verdadero. Para nuestra carne la oración no es algo que le agrade tanto. Si ustedes ven los servicios de las iglesias, pues están vacíos. Pero cuando el Espíritu Santo está ahí, entonces la oración se convierte en algo placentero. Entonces, muy bien, entonces la otra es, la influencia del Espíritu Santo te da una sensación de la presencia del amor de Dios de una manera fuerte. Dicen ellos que incluso ha permanecido en nuestra mente, en nuestro recuerdo por mucho tiempo, ¿no? Otros han dicho: mis ratos en oración eran los momentos más felices, o se convirtieron en los momentos más felices. Me daba cuenta que al orar, alabar a Dios, lo hacía como nunca antes lo había hecho. Otros dicen: yo siempre oraba cuando quería algo para dar gracias, o porque sabía que todos los cristianos deben orar, o para acercarme a Dios. Pero ahora hay un gozo para hacerlo. Es muy diferente hacerlo, porque tenemos que hacerlo, pero muy diferente es tener un gozo para hacerlo. Por ejemplo, si a ustedes les gusta su trabajo, pues se van a gozar en hacerlo, y además les van a pagar por hacerlo. Pero si no les gusta su trabajo, es un verdadero martirio, ¿cierto? Y van a sentir que a la paga no es suficiente. ¿Qué hace la diferencia? El gozo con lo que hacemos las cosas o por las cuales hacemos las cosas, ¿no? Entonces el Espíritu Santo va a darnos ese gozo por hacer las cosas que Dios nos manda hacer. Una influencia, así, ¿de acuerdo? Entonces, la experiencia del bautismo con el Espíritu Santo es fabulosa. Nos da poder que viene de lo alto. Déjenme darles un ejemplo para que nos demos cuenta de la labor del Espíritu Santo en nosotros, ¿de acuerdo? Aparte, se cuenta que en la antigüedad hubo un escultor que localizó una grande roca y llevó a su casa esta roca. Él era un cantero, ¿saben lo que es un cantero, verdad? Un escultor de roca. Bien, la cinceló, esculpió una escultura hermosa y luego la exhibió. Cuando la gente lo vio, lo felicitaron y le dijeron: qué gran escultura ha hecho usted.
Él solo dijo, yo no he hecho nada, solo ayudé a liberar lo que estaba en el interior de la roca. Solo separé lo que no debía estar ahí, eso es todo, y apareció. Obviamente sabemos que él tuvo que haber hecho una mano de artesano, sin embargo esa fue la opinión que él tuvo. Pues yo quiero decirles que esta ilustración nos enseña lo que Dios ha hecho y sigue haciendo con nosotros. Librarnos de un cuerpo llamado muerte. No olvidemos que somos, la Biblia dice que somos rocas vivas. Fuimos sacados de una peña. Este es algo simbólico. Dios utiliza, por ejemplo, su naturaleza como de una roca. ¿Por qué? Porque es sólida, ¿no? Que para un fundamento no hay otra cosa más sólido que una roca. Entonces la Biblia dice que Jehová es la roca de verdad. Dice que nosotros fuimos sacados de la roca y por lo tanto somos pequeñas rocas. Solamente que somos rocas que nos hemos formado, pero que el Señor quiere sacar lo que hay dentro, la forma correcta que originalmente tenía esta roca. En Isaías 51:1 dice, mirad la piedra de donde fuisteis cortados. Ahora, en Primera de Pedro 2:5, que sí la vamos a leer, Primera de Pedro 2:5 se nos enseña que somos piedras vivas. Y por causa del pecado nosotros perdimos esa forma. Ustedes se acuerdan que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, pero cuando el pecado entró se perdió esa imagen y esa semejanza. Podríamos decirlo así, que quedó cautivo, pero Dios quiere liberar eso que hay dentro. ¿Ven? Así que estamos hablando de cómo un escultor tomó una piedra, a esculpirla y le dio una bella forma, y él dijo que lo único que había hecho era liberar lo que estaba encerrando esa forma. Bien, como dice Primera de Pedro 2:5, por favor, fuerte. Ok, entonces, ¿somos piedras vivas, sí o no? El pecado entonces hizo que se deformara. Acto seguido, Dios buscó y localizó la roca que contenía nuestra vida. Y enseguida, el Espíritu Santo vino vez tras vez e inició la labor de generar una inquietud en tu corazón. Quiero detener un poquito ahí. ¿Saben quién es el que genera la inquietud en tu corazón para buscarlo? ¿Dios? ¿Para buscar a Dios? El Espíritu Santo. O sea, empieza a meter esa inquietud en tu corazón y dices, hay algo que te empuja para que te encuentres con Dios. El Espíritu Santo produce una sensación de vacío y de necesidad para que nosotros hagamos un espacio para que Jesucristo entre a nuestro corazón. Y entonces quien te guió a conocer a Jesús fue el Espíritu Santo. Por ejemplo, en el libro de Cantares dice, que está hablando de la madre, dice la que me engendró, ¿no? Se refiere al Espíritu Santo. Tenemos que entender que el Espíritu Santo está creando algo en nosotros, empujándonos para que recibamos a Cristo. Una vez que recibimos a nuestro Señor Jesucristo, pues ¿qué creen? El escultor divino inicia la obra de cincelar la roca de nuestro ser. ¿Ven? Empieza a quitar la dureza de nuestro viejo corazón para que se encuentre lo que quedó cautivo allá adentro. Así como el escultor empieza a dar las cosas que no, pero en su mente tiene, ¿verdad? La forma ya está ahí. Así le hace el Espíritu Santo. Sigue esculpiendo nuestra vida. Cada día busca separar partículas de la vieja naturaleza de pecado que no son como Dios, para liberar la imagen y la semejanza que quedó cautivo ahí. Ahí está. Entonces, este proceso es superditado a que tú le permitas. ¿Vieron esto? A que tú le permitas al Espíritu Santo hacer una obra en ti. Porque Dios siempre va a hacer una obra en ti y una transformación cuando tú quieres. Si tú no quieres, Dios respeta tu voluntad. Pero si tú quieres que Dios haga la transformación, Él va a empezar a hacer la obra en tu vida. Así que esto depende de tu voluntad. Él ya te ha dado las herramientas, Él ya ha dado las herramientas, ha seleccionado las herramientas para realizar este trabajo. Así que el Espíritu Santo te acompaña de una experiencia que significa, o que dice aquí, hablar nuevas lenguas.
Se nos hace extraño esto, pero es una de las herramientas que nos van a ayudar en la transformación de nuestra vida y que es parte de esta herramienta que va a dar la forma o encontrar la forma que teníamos anteriormente. Gloria a su santo nombre. Fíjense lo que dice en Isaías 62.3. Si vamos a Isaías 62.3, lo que dice la palabra del Señor, dice lo siguiente: y serás corona de gloria en la mano de Jehová y diadema de reino en la mano del Dios tuyo. Es lo que el Señor formará a nosotros, ¿no? Ahora vamos a poner una balanza. Vamos a ver 2 puntos. El primer punto es hablar en otras lenguas. Ellos comenzaron a hablar en otro lenguaje, otro idioma, en otras lenguas. Entonces, un punto. Y el siguiente punto que vamos a ver es cómo Dios usa nuestra lengua santificada. Entonces vamos a poner nuestra lengua santificada, ¿sí? Y ya después le voy a poner 4 puntos aquí, ¿sí? Vamos a tener 4 ministerios que Dios le da a una lengua santificada. Voy a poner una cruz como una estatura de verdad para marcar 4 puntos que vamos a ver. Bueno, empezamos. En Hechos 2:4 dice: y fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Gloria al Señor. Hablar nuevas lenguas. Dice aquí la Escritura que fueron llenos del Espíritu Santo y como evidencia de ello, hablaron otras lenguas. Eran lenguas humanas, pero no estudiadas y conocidas por ellos. Ahora no voy a ahondar porque hay mucho material en relación a las lenguas. Hay 2 tipos de lenguas, si lo dividimos. Hay lenguas angélicas y hay lenguas humanas. ¿De acuerdo? Y dentro del rango de las lenguas humanas, vemos que hay una diversidad de ellas. Pero igual hay lenguas angélicas. ¿Sí? Pero ahorita estamos viendo aquí que ellos empezaron a hablar lenguas humanas, porque dice que los de las diferentes naciones los escucharon hablar las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, pero para testimonio de todos los que estaban presentes, cada vez que se recibió el Espíritu Santo, eran llenos, de la misma forma se registra en el libro de los Hechos. Había una evidencia de la llenura de ese Espíritu Santo. Entonces, escuchen, una de las evidencias que alguien tiene el Espíritu Santo es que Dios le regala un nuevo lenguaje. Dios le regala una nueva lengua. A lo mejor no entiendes, a lo mejor lo dudas. Yo recuerdo cuando el Señor me dio este don, era complicado porque no tenía el suficiente conocimiento en ese entonces para poderlo comprender. Sin embargo, déjenme decirles una experiencia rápidamente de alguien. Un día un misionero fue mandado a una de las partes, dice que fue en las tribus africanas. Entonces no sabía nada más que su lenguaje. Este misionero llegó y dijo: Señor, ¿y ahora cómo le hago para poderme comunicar con ellos? Y entonces, orando al Señor ahí en su cuarto, de repente el Espíritu Santo vino y lo llenó y empezó a hablar en lenguas. ¿Y qué creen? Eran las lenguas de esa tribu. Era el lenguaje de esa tribu. Y entonces todo lo que tenía que hacer él es, cuando les iba a decir algo, pues se ponía a orar y empezaba a hablar en lenguas, y ellos escuchaban las maravillas de Dios. Podían entender el mensaje, aunque él mismo no entendía el lenguaje. Esto era una obra sobrenatural. El hablar nuevas lenguas, ¿qué es lo que lo genera? ¿Y en qué ayuda para el avance de la liberación de ese ser nuestro que está dentro? ¿Sí quedó claro la figura para que llegaron esta tarde? Les dije que tomamos el ejemplo de un escultor que esculpió una bella figura. La gente, cuando le dijo que había hecho una buena figura, una hermosa figura, le dijo: yo no hice nada, lo único que hice fue liberar lo que estaba allí. ¿Ven? No se tomó el crédito. Entonces, es lo que Dios hace. Dios nos creó imagen y semejanza de Dios, pero el pecado nos hizo una roca deforme. El Espíritu Santo viene para empezar a esculpir y quitar todo lo que hay que es basura, para que se manifieste en nosotros la verdadera imagen y semejanza que Dios puso dentro de nosotros. ¿Está claro eso, hermanos?
Bien, entonces, ¿qué es lo que hacen las lenguas? Por ejemplo, en Romanos 7:24 dice que tenemos un cuerpo de muerte. Nuestro verdadero yo está encerrado en ese cuerpo de pecado. No hablo del verdadero yo, estoy hablando de que tiene la imagen, la semejanza del Señor. ¿Ahí uno puede leer? Fuerte. Romanos 7:24. ¿Ves? Miserable hombre de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Está hablando el apóstol Pablo, ¿no? Miren quién era. El apóstol Pablo. ¿Quién va a tener la estatura de él? Sin embargo, él tenía una lucha. ¿Quién me va a librar de este cuerpo de la muerte? ¿Quién? El cincel divino. Amén. Lo va a quitar. Bueno, otra cita. 1 Corintios 14:4. 1 Corintios 14:4. Dice, fuerte. Es muy importante, miren, es bíblico lo que les estoy diciendo, está en la Biblia, no estoy inventando nada. Aquí está hablando del ministerio de las lenguas y habla del ministerio de la profecía. Dice que aquel que profetiza edifica la iglesia, pero el que habla lengua extraña a sí mismo se edifica. ¿Quieren saber qué significa edificar? Voy a repetir, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. La palabra edifica en el griego significa lo siguiente. Significa edificar o construir un templo. ¿Vieron? Entonces, ¿qué hacen las lenguas? Ajá. O una casa. Significa fundar. Edificar significa confirmar, revalidar. Significa reedificar. La palabra también significa estimular, fortalecer. También significa aumentar el aguante, la resistencia, el soporte o la solidez o el vigor, aumentar el soporte. Si hay algo que ya está, es como reforzar un fundamento, ¿no? O como cuando nosotros nos tomamos unas multivitaminas, ¿no? ¿Qué hace? Nos reforzamos, ¿no? Reforzamos nuestra alimentación. Esto es lo que significa aquí la palabra edificar también. El ser humano es todo un misterio, ¿saben ustedes? No lo digo en mal plan. Una roca, es una roca de fuego. Encierra un mundo de misterios en su ser interno. En realidad ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. Solo Dios conoce lo que hay dentro de nosotros. Dice la Biblia, ¿no? Entonces, el hombre tiene una magnífica, increíble composición que Dios le hizo, ¿no? La Escritura dice bien que fue, ¿cómo dice el Señor? Fue compaginado en las partes profundas de la tierra. Cuando habla de mi embrión vieron tus ojos, el salmista, viendo la tremenda, increíble composición de nuestro ser, ¿no? Vean lo que dicen, sin ahondar en el espíritu y en el alma del ser humano, ¿qué dicen los médicos, los sabios acerca del cuerpo humano, de las células? Tremendo, ¿no? ¿Verdad que sí? Los cromosomas y todo lo que somos, el cerebro es una maravilla, nuestros ojos son una maravilla. ¿Ven? Bueno, pero el hombre originalmente fue creado como si fuera un reino inconmovible. Dios puso algo dentro de él, de la sustancia divina, porque obviamente, hermanos, el enemigo quiere que nosotros nos perdamos, pero somos creación de Dios, creados a imagen y semejanza del Señor. Entonces, ¿qué fue lo que puso Dios en nosotros? Un reino inconmovible. Este reino inconmovible significa que puso un ser con alta resistencia. Fuimos creados siendo un ser de alta resistencia, como una roca. ¿Saben ustedes, por ejemplo, que la Biblia habla de diferentes rocas? ¿Cuál es la característica del diamante? La dureza del diamante. Entonces, en el aspecto físico, literal, digamos, el aspecto bueno, Dios nos creó con esa dureza para no movernos, sino ser así bien firmes en Él, ¿no? Y vamos a ver dónde se encuentra la información sobre este reino inmóvil que el Señor puso en nosotros. En Hebreos 12:28 vemos o leemos lo siguiente. ¿Sí? Dice, así que
tomando el reino inmóvil, retengamos la gracia por la cual servimos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Ya lo vieron en su Biblia? Ahora tomemos la palabra inmóvil aquí, hablando de un reino inmóvil. La palabra inmóvil en griego significa lo siguiente, significa inconmovible. Es esto que puso el Señor en nosotros, en el fondo de nuestro ser. Que no vacila, no vacila, significa inquebrantable, significa no se perturba, también significa inalterable, significa no se intimida, pero también significa una roca. No titubea. Si tenemos algo en nosotros que Dios puso que no titubea, ¿por qué titubeamos tanto? Porque está cautivo. ¿Perdón? Significa sereno ante el peligro. Fíjense qué capacidad nos había dado Dios. Nada de angustiarnos ante el peligro. Ya ven que ahora pues casi nos morimos de un susto, ¿no? Tantas cosas que hay. También significa no se descompone. Por lo tanto, eso que Dios había puesto en nosotros contenía todas estas características que acabo de mencionar. Dios creó al ser humano con esta naturaleza, ¿sí? Pero originalmente, antes del pecado, una naturaleza de alta resistencia, inquebrantable, inalterable, como una sólida roca. El hombre tenía la tenacidad para mantenerse sereno cuando había alguna contrariedad, alguna adversidad, cuando había algún peligro o cuando fuese objeto de maltrato, de ofensa. Sin embargo, esta esencia, esta naturaleza se deformó, se corrompió a causa de la influencia del pecado. Y ahora, pues en lugar de con cualquier peligro nos doblamos, tenemos un montón de temores y angustias, etcétera, ¿no? Pero acuérdense que de la misma manera como el escultor liberó la ilustración original, él dijo, solo separé los residuos sobrantes. ¿Para qué? Para que brotara esta obra. Esto fue lo que él dijo cuando exhibió su obra. Y lo estamos tomando como ejemplo de esta lección. ¿De acuerdo? ¿Qué tiene que ser quitado? Todos los residuos que están adheridos a nuestra vida tienen que ser separados. Escúchenme, el hablar en lenguas es una herramienta para ayudarnos a separar todos esos residuos que el enemigo ha puesto y ha. Dentro de esos residuos puede haber muchas cosas, igual malos hábitos, malos consejos, todo esto. Pero el hablar en lenguas nos va a ayudar. Estas lenguas son parte del plan para remendar o restaurar la naturaleza. Porque ahora ya no somos un reino inmóvil, somos un reino débil, ¿no es cierto? Contéstenme. Nos desmoronamos, si alguien nos desprecia, nos deprimimos, si no tenemos dinero, hundimos, si estamos enfermos casi nos morimos, ¿cierto o no? Pero cuando Dios viene a tu vida, empieza a hacerte fuerte, empieza a establecer un reino fuerte, que no se dobla ni aunque vengan los espíritus enfrente, aunque venga el enemigo, aunque vengan las adversidades, Dios quiere que seas un reino firme, que no se venza, que no se doble, que no se rompa, aunque vengan las tempestades, no te vas a romper. Dios desea un pueblo de creyentes de alta resistencia. ¿Vieron? Que posean como una roca, que sean un gran soporte, que sean sólidos, que sean vigorosos, que a pesar de sus no intencionales tropiezos, porque fracasamos, porque somos humanos, tenemos errores, como alguien dijo, ¿no? Decía en relación a que un fracaso puede ser eso, o puede ser un escalón. Puede ser un fracaso o un aprendizaje, ¿no? Todo depende. Pero todo esto nos ayuda cuando nosotros somos fuertes en Él. Cuando tenemos resbalones en la carrera espiritual, tenemos la capacidad de levantarnos. ¿Qué es lo que nos debe de levantar? La inquebrantable disposición para seguir a Dios. Levántate y sigue caminando. Saben que muchos cristianos se desaniman porque cuando son expuestas sus fallas, otros cristianos les dicen, ¿y eso que eres cristiano? La gente siempre está diciendo. Aquí no les puedes decir nada porque, ¿y eso que predican? ¿Y eso que cantan al Señor?
Quedas pensando porque siempre están. Pero tú, si tú tienes esto del Señor, tú no te vas a vencer. No importa lo que te digan, porque sabes que estás lleno de fallas como todos los seres humanos, pero que eres una persona que tiene una determinación por creer en Jesucristo, por seguirlo a Él y por ser mejor cada día, ¿no? Fíjense, pues los vecinos a veces critican a los cristianos porque buscan a Dios, deberían agradecer que son buenos vecinos, que no son secuestradores. ¿Qué preferían un cristiano que busca a Dios, que se humilla y que ora por ellos, o que viviera entre ellos un secuestrador? Callados. ¿Es que preferirían rodeados de vecinos que busquen a Dios en medio de sus errores, o rodeados de delincuentes que prefieren? Okay, pero en el mundo no. En el mundo parece que los cristianos son los perversos. Sin embargo, no importa. Nosotros debemos orar por ellos. ¿Están de acuerdo? Porque nuestro trato no es con los vecinos, ni con los hermanos, ni con los familiares. Tu trato es con Dios, con Jesucristo. Amén. Él te ama y Él quiere restablecer, porque llegará un día donde ya no van a estar los vecinos, ya no van a estar los familiares, pero sí va a estar Jesucristo con nosotros. Ok. Entonces, la Biblia habla de creyentes como personas, tienen flaquezas, limitaciones, pero que podemos recobrar la naturaleza de la roca. No crean, a veces cuando yo me siento triste y deprimido, me tengo que arrepentir, porque ¿qué pasó? No que eres una roca. Sí, Señor, pero ahorita está agrietada, así que ayúdame. Necesitas ponerle allí algo que una a la roca, ¿no? ¿No les pasa así? Hay que arrepentirnos. ¿Cuántos de ustedes a veces no duermen porque están preocupados? Porque están enojados. ¿Verdad que necesitamos que el Señor vuelva a trabajar ahí? Señor, aquí necesito, empieza a eliminarle aquí 2, 3 cosas que no sirven. Quiero que aparezca lo que realmente soy, firme, ¿no? Bueno, entonces, esto se logrará cada día echas mano del recurso que Dios te dio. Hay muchos recursos como la sangre de Jesús, pero ahorita estamos hablando de un recurso que se llama hablar en nuevas lenguas. Este es un recurso divino, viene del Espíritu Santo, y cada día está ratificando las correctas elecciones que hicimos el día de ayer. Además estará confirmando la disposición y la determinación de recobrar la naturaleza que originalmente tuvimos. Señor, necesito que pongas en mí un reino fuerte, no un reino débil. Necesito que establezca un reino fuerte, ¿no? Miren, hermanos, hace rato hablé de los vecinos. No estoy juzgando a ningún vecino, no me refiero a los vecinos de aquí, me refiero a toda nuestra colonia. ¿Cuántos oran por Iztapalapa? ¿Cuántos oran por Iztapalapa? Y nada más mi hermana y yo. Señor, bendice a nuestra colonia. No oran, pero ¿saben que nuestra colonia está llena de necesidad? Las personas necesitan conocer el amor de Dios, porque cuando conocen el amor de Dios va a haber un cambio en sus corazones. Así que tenemos que orar por ellos. No me refiero a juzgar nada, ¿no? Yo les estoy diciendo nada más, pero eso nos entristece, nos baja, ¿no? Pero tenemos la ayuda de Dios. Ahora, les dije esto para decirles lo siguiente. Si nuestros vecinos que tienen necesidad de Dios ven que nosotros nos desmayamos y nos hundimos, ¿a dónde se van a apoyar ellos? ¿Cuántas veces ellos, en el fondo de su corazón, saben que en una gran necesidad se van a acercar a ustedes? Había una persona que le decía a mi madre, ore por mí, Martita, no era cristiana, y cuando tenía una necesidad, ore por mí, pues no que no creyese en Dios, porque sabía que mi madre siempre le decía, pídale a Dios. Le contaban sus problemas, no sé cómo tenían la capacidad para que le contaran sus problemas, pero la gente le contaba sus problemas y a mí me sorprendía que siempre les decía, ore a Dios, pídale a Dios. Y con eso era suficiente. ¿Y? Cuando la gente de veras tenía necesidad, le decía, oiga, ore por mí. Algún día le van a decir a usted, sus vecinos, ay, ora por mí. Tú que estás cerca de Diosito, pues, no es Dios, sí, es Dios. ¿No les dicen? Tú que, ahí te encargo, ¿no? O sea, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? La gente sabe que tú tienes algo que ellos no tienen. Es Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser fuertes para que ellos vean que hay un Dios, que hay Dios en Israel, amén.
Muchas de las experiencias diarias que vienen en nuestra vida, hay situaciones de placer y dolor, hay situaciones favorables y desfavorables. ¿No es cierto que todos tenemos momentos en que nos dan un buen trato y un maltrato? Hay gente que te trata bien y hay gente que te maltrata, todos lo hemos experimentado. Por eso, es por esto, no debemos bambolearnos ni titubear. No nos llenemos de la excitación del enojo, ¿no? Lo que nos altera, lo que nos descompone. Todo esto genera daño personal, ¿saben esto? ¿Saben que el rencor te perjudica a ti mismo? ¿Saben que la falta del perdón les afecta a ustedes mismos? ¿Y saben eso? Que las preocupaciones les pegan a ustedes mismos, los enferman, ¿eh? Les daña, y no solamente los daña a ustedes, también daña a las personas cercanas. Por eso es importante que aprendamos a dejar al Señor esto y empezar a permitir que el Espíritu Santo vaya liberando ese reino inmóvil, ese reino fuerte en nosotros, vaya dejando en nosotros la naturaleza y la solidez de una roca. ¿Saben ustedes que las personas que tienen palabra valen mucho? O sea, son muy valoradas en el mundo porque ahora tenemos que hay mucha mentira. Pero, por ejemplo, ¿saben ustedes que entre los judíos no tienen que firmar contratos? Al menos eso yo sabía. ¿Saben que cuando un judío está en mala posición, le dice el otro, ¿sabes qué? Necesito que me prestes o voy a hacer un negocio. Luego dice, ¿cuánto quieres que te preste? Hacen un negocio, pero no tienen que firmar. La palabra es la firma del contrato. ¿Saben eso? Y así es, la palabra es ley. Y ellos se pueden prestar dineros, claro, estoy hablando entre ellos, que saben que se va a cumplir. Son prósperos, porque la verdad son prósperos, ¿no? Donde quiera que ellos ponen un negocito, crece porque aplican las leyes de Dios. Bien, pero vamos a ir Mateo 7:21 rápidamente, no sé cuánto. No, es Mateo 7:25. ¿Se fijan esto? Jesús menciona que es así. Cualquiera pone a 2 hombres. La lección es sencilla que hasta un niño lo puede entender, ¿cierto? Pone a 2 hombres que van a edificar. Cualquiera que me oye y hace, lo voy a comparar a un hombre que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, combatieron contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la peña. Pero el otro hombre es aquel que oye la palabra y no la hace. Voy a comparar a un hombre que edificó sobre la arena. Y cuando vino todo esto, barrió sobre esta casa. ¡Pum! Cayó. Entonces, si hacemos la palabra del Señor, estamos edificando sobre algo sólido, sobre una peña. Entonces, el tema de esta lección, ¿cuál es? ¿Cuál es el tema de esta lección? Se les olvidó, se los dije hace rato, entonces. Porque se hablar en lenguas desconocidas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer cuando empezamos a practicar esto? Bueno, dejar que el Espíritu Santo lo haga. Vamos a incrementar la solidez, la resistencia. Vamos a incrementar el soporte de nuestra casa espiritual. Ya no cualquier cosa nos va a sacudir. ¿Ustedes se acuerdan que cuando éramos pequeños éramos medio miedosillos? ¿Medio miedosillos? ¿Alguno de ustedes le tiene miedo a la oscuridad? ¿Sí? ¿Le tienen miedo a los cohetes, a la lluvia, a estar encerrados? ¿A que no vieran a su mamá? Muchos miedos. Eso expresaba, pero lo que pasa es que seguimos siendo igual, nada más que ahora lo cubrimos bien. Y lo está bien cubierto, pero dejen que el Espíritu Santo empiece a cincelar, ¿no? Para que salga lo que realmente Dios quiere edificar en nosotros. Que seamos personas que confiemos plenamente en Dios y que los temores sean echados fuera, ¿no? Bien, las lenguas son importantes porque nos van a ayudar. Ahora, escuchen bien. Dice la Escritura que los días son malos, que son peligrosos. Los días que estamos viviendo son días bien tremendos, difíciles. Las presiones, las luchas y las pruebas son constantes. Cuando se hace una elección de consagrarse más a Dios,
wow, parece que todo se viene encima. ¿Nunca les ha pasado que el día que deciden caminar más cerca de Dios, se les viene el mundo encima? No, antes de hacer la decisión apenas goteaba, pero nada más decidí más por Dios y se vino el aguacero. ¿Qué ha pasado? ¿Qué creen? Es una elección importante, pero Dios te ha dado un poderoso recurso para vencer sobre eso, para mantenerte fuerte, para que soportes, para que aguantes. Además, vayas recobrando cada vez la naturaleza de alta resistencia. Acuérdense, ¿qué es lo que está dentro de esa roca? La naturaleza de alta resistencia. Y la vas a cincelar, el Espíritu Santo va a ir quitando. ¿Y el cincel? Las lenguas extrañas, para que empiezas a hablar y empiezas a dejar que el Espíritu Santo hable en estas lenguas, haz de cuenta que tu cincel empieza a trabajar, ¿no? Ahora, cuando nosotros clamamos al Señor en nuestra lengua, es un cincel y un martillo. Pero cuando intercedemos, hermano Fer, hay un taladro, ¿no? Vuela rápido, ¿no? Tiene un picote y pum, 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 pum. Más rápido. ¿Ven eso? El otro día, fíjense que a mí me pasan cosas bien raras, ¿no? La casita de ustedes, me esforcé, le invertí para que todo quedara bien, me gustan que las cosas queden bien, y ya es la tercera vez que se me levanta el piso. Entonces primero fue una vez, dije, no puede ser, bueno ya, otra vez. Esta semana que se vuelve a levantar del otro lado, o sea, en diferentes lados. Ya es así. Pero la segunda vez, le pedí de favor al hermano Joel, que si me podía ayudar. Y entonces estaba dándole, y dice, ¿sabe qué? Mejor voy a ir por un taladro, porque con el martillo voy a aflojar las demás. Y se trae un taladro, no, en 2 horas, en 1 hora ya ha terminado. Entonces les digo, les doy esta ilustración, porque había que levantar eso para volverle a echar el cemento. Les doy esta ilustración, porque cuando ustedes usan las lenguas del Espíritu, es más rápido trabajo. Lenguas extrañas. Bien, es importante tener entonces este bautismo del Espíritu Santo, porque este nos va a dar la experiencia de hablar en lenguas desconocidas. Y si no lo tenemos, entonces nos estamos perdiendo de una experiencia muy importante que Dios quiere para nosotros. Dice, porque les oían hablar en lenguas y magnificaban a Dios. Ahora, en Hechos 10:46 dice así, o rápidamente, porque tengo poco tiempo, algunas cosas más que decirles. No se preocupen, ya voy a apurar. ¿Cómo dice? Perfecto, fíjense. Hablaban en lenguas, o estamos hablando de las lenguas extrañas. Otro aspecto de las lenguas desconocidas es que magnifican a Dios. La palabra magnificar aquí, en griego, significa engrandecer, hacer grande, aumentar, acrecentar, exaltar. Fantástico, ¿no? A medida que oramos en lenguas desconocidas, el poder y la naturaleza de Dios se engrandecerá. Dios, no es que Dios no sea grande. Dios es grande. El problema está en nuestra mente, ¿saben? Cada uno tenemos en nuestra mente y corazón una dimensión de lo que es Dios. Algunos sabemos que Dios es más grande. Y otros no creen que sea tan grande. Pero cuando tú hablas en lenguas desconocidas, engrandeces a Dios en tu mente y en tu corazón. Haces que cobre la dimensión que debe tener en tu corazón y en tu mente. Vas a añadir bendición, ¿eh? Como añadidura, entonces tú vas a ser edificado a través de engrandecer al Señor. Tú también vas a obtener la capacidad de alta resistencia. El Señor te va a dar un nuevo soporte, un aguante, aunque vengan los vientos, los ríos, aunque vengan menosprecios a tu vida, maltratos. Miren, todas estas cosas que les estoy diciendo, no me digan que en algún momento de nuestra vida no lo hemos experimentado. Bien, voy a repetir. Pueden venir maltratos, ofensas, difamaciones, limitaciones financieras, enfermedad, todo tipo de peligros. Hay tiempos de desánimos,
Hay tiempos de bajas espirituales. ¿Cierto o no? Claro que sí, los experimentamos. Pero se ha dicho que cuando alguien confiesa sus pecados, se arrepiente, los entrega al Señor. Entonces vienen estas lenguas desconocidas. La persona va a ser libre de depresiones, de molestias, enojos, murmuraciones, conductas inadecuadas, ya sea para con la familia o para aquellos que viven en nuestro entorno, ¿no? Así que no hay razón para no ser cristianos de alta resistencia. Tal vez mi debilidad sea grande, pero si yo tengo el Espíritu Santo, voy a echar mano de la fuerza del Señor. Por lo tanto, tú tienes que ser un cristiano de alta resistencia por la sencilla razón de que el Espíritu Santo está en tu vida. Es la fortaleza de Dios. ¿Ven? Dios quiere que vivamos una vida abundante. Dios nos ha dado los recursos necesarios para ello. No nos ha dejado solos. El Espíritu Santo nos ha dado. Acuérdense, que tú recibas el Espíritu Santo no es por méritos propios, es un don. Como la salvación que tú puedes tener en Cristo. Solamente les voy a mencionar el otro lado porque mucho. No importa, ¿sí? Nomás les menciono algo, los 4 puntos y terminamos. Está bien, o sea, no los voy a explicar, solamente los voy a poner ahí. Pero sí quiero que se lleven esto. ¿Ven? El Espíritu Santo es un don. Yo creo que quien fue mi instructora, como les he dicho muchas veces y lo seguiré diciendo, mi instructora fue mi madre sobre el Evangelio. Y ella tenía una idea de que yo me voy a bautizar hasta que me porte bien. Yo quiero preguntarles a ustedes, porque muchos dicen, ¿cómo voy a recibir el Espíritu Santo si soy bien malo? ¿Qué tengo que hacer para recibir el Espíritu Santo? Pedirlo, solo pedirlo. El Señor dijo que debemos pedirlo, ¿no? Y más aún hizo una enseñanza que dice, si vosotros que son malos, vosotros que sois malos, ¿de quién de vosotros, si su hijo le pide una piedra, le va a dar una serpiente? ¿No? Bueno, si le pide comida, le va a dar un escorpión. Si el hijo de usted tiene hambre, ¿usted le daría veneno? Dice, si ustedes que son malos, le saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿con cuánta mayor razón mi Padre dará el Espíritu Santo a quien lo pida? Porque Dios sabe que el Espíritu Santo es algo muy bueno para ustedes, ¿no? Y los va a cuidar y los va a fortalecer. Entonces, es un regalo, es un don. Y necesitamos pedirlo al Señor. Si usted no lo tiene, si usted no tiene a Cristo, lo que tiene que hacer es, Señor Jesucristo, necesito recibirte como mi Salvador personal. Hable con Jesús, dígale que cree en Él, que cree en su sacrificio, recíbalo en su corazón. Y después le puede pedir al Padre, el Espíritu Santo vendrá sobre usted. ¿Así? ¿De sencillo? Bueno, lo vemos sencillo, pero Dios lo hará. ¿Quedó claro? ¿Qué incrementan las lenguas? Una oración más profunda. Hay cargas dentro de ti. A veces ya lo confesé, ya lo dije y no salen. Muchas veces empezamos a orar en otras lenguas. El Señor empezará a quitar todas esas cargas de muerte, esas actitudes de desánimo que muchas veces están ahí en nosotros, ¿no? Entonces, quiero que recuerden 2 cosas en este punto. Vamos aquí. El orar en lengua extraña, pues estamos ¿qué? Edificando. ¿Recuerdan? Estamos edificando un reino fuerte. Luego, también a la vez magnificamos a Dios. Entonces, al hablar en lengua extraña estamos haciendo 2 cosas a la vez. Por un lado, estamos obteniendo esa fuerza de edificar un reino fuerte, y por el otro lado estamos magnificando a Dios. Si hacemos esto, nos convertiremos en mejores esposos, mejores esposas, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores tíos, mejores abuelos, y por supuesto, lo mejor, mejores cristianos, ¿no?
No dicen amén. Estar aquí les bendice lo que les estoy diciendo. ¿Cuántos de ustedes quieren ser mejores? Solamente a través del Espíritu de Dios podemos ser mejores. Solo es a través de la fuerza de Dios. Y, como me faltan unos minutos nada más, nuestra lengua santificada, vamos a tener 4 ministerios, no los vamos a estudiar, solo los voy a poner ahí para que los tengan, ¿de acuerdo? Primero, cuando el Señor ha venido a santificar nuestra lengua, nos va a dar poder para testificar. Pues, punto número 1, poder. ¿Para qué? Para testificar. Es el primer punto. Luego, punto número 2, poder para alabar. Poder para alabar. Hay algunos de ustedes que se les hace un poquito raro cómo alabamos a Dios, pero no lo podríamos hacer si no fuera por el Espíritu Santo. O sea, ¿cómo lo vamos? Además, a veces se siente el fuego del Señor tremendo, pero es por el poder del Espíritu Santo. Entonces, poder para alabar, ¿sí? Tercer punto es poder para orar. ¿Cuántos de ustedes no quisieran que oraran y que Dios les contestara? ¿Sí? Señor, no me contestas. Estas lenguas te dan poder para orar. Poder para orar. Luego, finalmente, poder para edificar. Si el Señor nos permite, en algún otro tiempo, estudiamos esas 4 cosas, ¿les parece? Entonces, punto. Entonces, vamos a darle gracias a Dios con lo que hemos aprendido.